Turquía es un país con una posición geográfica única. Como vimos en las clases, realmente es un puente entre el este y el oeste. Por esta razón, incluso dentro de sí misma, tiene culturas muy diferentes de este a oeste o viceversa. La parte oriental se asemeja más a la cultura del Medio Oriente, mientras que la occidental se parece más a la de los Balcanes y Europa. Todos nuestros países vecinos estuvieron bajo el dominio otomano en algún momento. Muchos de ellos también estuvieron protegidos por los otomanos hasta su disolución. Por eso, incluso hoy en día, tenemos muchos puntos en común con nuestros vecinos tanto del este como del oeste. Desde la vida diaria hasta la comida, la estructura familiar y la cultura laboral, vemos estas similitudes. Tras la Revolución Francesa, el nacionalismo creció globalmente. Durante mucho tiempo, las comunidades bajo dominio otomano se rebelaron contra el imperio, influenciadas por este movimiento. Aunque el imperio otomano se desintegró como sus mayores herederos, las semillas de enemistad sembradas en aquel entonces aún pueden manifestarse ocasionalmente incluso hoy en día. No solo hay malos ejemplos, algunas personas que viven en países vecinos también pueden sentir simpatía por nosotros y nuestro país, debido a los lazos establecidos a lo largo de la historia. En este video de Kablosus Dergi también echaremos un vistazo de cerca a lo que piensan nuestros vecinos sobre Turquía y los turcos. Hasta principios de los años 2000, Grecia era nuestro vecino con el que más problemas habíamos tenido en el pasado reciente. Las relaciones turco-griegas a menudo eran tensas y a veces llegaban al borde de ser violentas. Incluso en la Operación de Paz de Chipre de 1974 ambos países se enfrentaron en la isla de Chipre. En la crisis de Kardak de 1996, ambas partes entraron en estado de alerta, pero la tensión terminó antes de aumentar más. Un desastre provocó la disminución de la tensión entre Turquía y Grecia y el establecimiento de mejores diálogos. Después del terremoto del 17 de agosto, con la ayuda ofrecida por los griegos, se dejó atrás el pasado y se establecieron relaciones relativamente mejores. Junto a todo lo vivido, Grecia es quizás el país de nuestros vecinos con el que más nos parecemos humanamente, y cuando tenemos la oportunidad de conversar directamente, podemos establecer amistades cálidas. Por ejemplo, muchas personas que tienen prejuicios aquí y luego viajan a Grecia pueden sorprenderse por la hospitalidad y calidez con la que se encuentran. Lo mismo pasa con quienes vienen de allá para acá. Claro, es posible encontrar ejemplos negativos para ambas partes. Hoy en día, en Turquía, cualquier tipo de persona que busques, puedes encontrar lo mismo en Grecia. Algunos dicen que los griegos son una versión de los turcos que creen en otra religión. En Grecia, las personas son influenciadas por propaganda anti-Turquía desde el comienzo de su vida educativa. Los maestros griegos suelen ser personas nacionalistas y tratan de influir en sus estudiantes de esta manera. Dicen que los turcos no saben nada más que la guerra y que durante la época otomana, áreas como el comercio y la cultura estaban dominadas por los griegos. Las noticias sobre Turquía en los medios griegos también suelen centrarse en la guerra. Según los medios griegos, Turquía siempre está planeando conquistar Grecia. Por eso los griegos tienen un dicho, los turcos vienen, que usan cuando escuchan un sonido extraño repentinamente. Aunque en el pasado y en el presente hayamos tenido y podamos tener grandes problemas con todos nuestros vecinos, de alguna manera podemos reunirnos y entablar un diálogo. Pero Armenia es la única excepción. Parece que esta situación continuará mientras el supuesto genocidio que alegan no sea aceptado por los turcos. Algunos ciudadanos de Armenia dicen que esta situación está relacionada con los gobiernos turcos y que no tienen prejuicios contra los turcos. En realidad, la actitud de Armenia hacia Turquía les está perjudicando más a ellos mismos. Porque del otro lado también hay otro estado turco, Azerbaiyán. Actualmente, dependen de estos dos países para conectarse con el mundo, pero no quieren hacerlo. Por eso el desarrollo del país avanza de manera bastante limitada. A mediados de los años 2000, la parte armenia intentó entablar un diálogo para romper este embargo. Para ello, también llevaron a cabo trabajos sobre los ciudadanos de Armenia. En una encuesta realizada en su país, el número de personas que expresaron opiniones completamente negativas hacia Turquía había disminuido del 34% al 19%. El desarrollo que más sorprendió a Armenia ocurrió después del asesinato de Hrant Dink. No esperaban que los turcos que protestaban por este evento mostraran una simpatía hacia los armenios nunca antes vista. Junto con estos eventos, se incrementó el contacto entre ambos pueblos. A pesar de todo esto, la propaganda contra Turquía continúa en Armenia. Incluso en los libros de texto hay escritos e imágenes que se burlan de Turquía.
La finalización de la ocupación de Karabaj por parte de Armenia es un evento bastante reciente y todos se preguntan cómo se reflejará esto en el futuro. ¿Armenia o se endurecerá aún más contra Turquía o trabajará para encontrar un punto en común nuevamente? Hoy en día, quizás Bulgaria sea nuestro vecino con el que mantenemos las relaciones más fluidas. Desde la fundación de la República de Turquía, las relaciones solo se tensaron una vez. Entre 1984 y 1989, el presidente comunista Todor Shivkov inició una política de bulgarización contra los turcos que vivían en Bulgaria. Se forzó a los turcos a cambiar sus nombres a búlgaros. Se prohibió hablar turco y seguir tradiciones turcas. 300.000 turcos de Bulgaria, molestos por lo sucedido, emigraron a Turquía. Tras el colapso del comunismo, se revirtió esta política, permitiendo a los turcos retomar sus nombres originales. Se derogaron las decisiones que afectaban a los turcos. En 2012, el Parlamento búlgaro condenó la política de bulgarización impuesta a los turcos durante el régimen de Todor Shivkov. En general, los búlgaros tienen buenas opiniones sobre Turquía y los turcos. Los gobiernos también se consideran países amigos. Ambas partes tienen muchos intercambios culturales y turísticos entre sí. El único tema que les preocupa es la política exterior agresiva del actual gobierno turco. Hoy en día, aproximadamente 600.000 turcos viven en Bulgaria, lo que representa el 9% de la población. Turquía está entre los 5 principales socios comerciales de Bulgaria. Las inversiones turcas en el país suman alrededor de $2.000 millones. El pueblo iraní generalmente respeta a Turquía. Lo que más les gusta de Turquía es que es un maravilloso paraíso vacacional. Turquía es hoy el destino turístico número 1 para los iraníes. Muchos iraníes sueñan con venir a Turquía tanto para vacaciones en la playa como para ir de compras y turismo cultural. Según los iraníes, Turquía es su vecino más fuerte y moderno, y lo prefieren sobre muchos otros países de su entorno. Creen que somos más civilizados que ellos. Es común mencionar en conversaciones diarias que Irán se ha quedado atrás de Turquía. Especialmente para las personas educadas, Turquía es un símbolo poderoso. Lo que más envidian es que seamos tanto laicos como musulmanes. Según su afirmación, si no hubiera ocurrido la revolución islámica, ellos también serían de la misma manera. Dicen que los turcos no se conocen a sí mismos ni a su país, e incluso que tienen prejuicios. Aún así piensan que los turcos son el pueblo que más se parece a los iraníes en el mundo. Pero según ellos, aceptan que nuestros lazos familiares son más fuertes y que, en general, el pueblo turco es más leal entre sí. Solo les parece extraño que nuestra comprensión del Islam sea diferente. Según ellos, o crees en algo o no crees. Pero dicen que los turcos solo siguen las reglas que les gustan en cuanto a la fe. El mayor problema entre Turquía e Irán es el conflicto de Azerbaiyán del Sur. Tras la guerra ruso-iraní a comienzos del siglo XIX, una porción de Azerbaiyán quedó bajo dominio iraní. Hoy en día, aproximadamente 30 millones de turcos azerbaiyanos viven aquí. El mayor sueño del pueblo turco de ambos lados es la unificación del Azerbaiyán del Sur con el actual Azerbaiyán. Las acusaciones de que los gobiernos y el pueblo en Irán practican racismo contra los turcos azerbaiyanos siempre están en la agenda. Los sirios se consideran parte del Imperio Otomano. Desde la fundación de la República de Turquía hasta hoy han surgido diversos problemas, siendo la crisis de Hatay el primero de ellos. Más tarde, con el inicio de la construcción de la presa de Karakaya, surgieron tensiones relacionadas con el agua. En los 90, Siria respaldó a grupos terroristas separatistas, llevando a ambas naciones al borde de un conflicto debido al terrorismo. En 1998, se llegó a un consenso con el Acuerdo de Adana. Tras el acuerdo, el líder de la organización terrorista separatista tuvo que dejar Siria. Entre 2000 y 2011, antes de la ruptura de relaciones, ambos países vivieron sus momentos más cercanos. Con la guerra civil en Siria, los lazos se rompieron. La perspectiva de los sirios hacia Turquía se volvió fragmentada después de la guerra civil. Hoy en nuestro país viven cerca de 6 millones de sirios. Lo que piensan de nosotros es bastante diferente de lo que piensan los que viven en Damasco. Nosotros también nos enfocaremos más en Damasco. Ellos son al mismo tiempo partidarios del gobierno actual en Siria. El pueblo sirio señala que lo que sucede hoy es entre gobiernos y que estas cosas son pasajeras. Todavía respetan a Turquía y a los turcos. Hay muchas personas que sueñan con venir a Turquía después de que termine la guerra. Antes de la guerra pensaban que Turquía era un buen modelo para ellos. La queja más común sobre Turquía es que el presidente Recep Tayyip Erdoğan ha girado el rostro occidental de Turquía hacia el Medio Oriente y dicen que esto ha perjudicado a ambos países.
Previo al conflicto bélico, la música, series y filmes turcos habían encantado a Siria entera. Los libros de Aziz Nesin y Doğan Cüceloğlu todavía están en la lista de los más leídos. Aunque Irak hoy en día queda detrás de Siria en la cobertura de noticias, vivió una gran guerra civil y los efectos de esa guerra aún continúan. La mayor expectativa de Turquía de Irak es que los problemas se resuelvan lo antes posible y que elimine rápidamente a las organizaciones terroristas dirigidas contra Turquía. En Irak hay 3 grupos étnicos: chiitas, kurdos y sunitas. La perspectiva hacia Turquía varía, pero los sunitas se sienten más cercanos a nosotros. Pero entre los kurdos también hay un número bastante alto de personas que expresan opiniones positivas hacia Turquía. Una empresa de investigación estadounidense realizó una encuesta en todo Irak. Una de las preguntas de la encuesta era qué pensaban sobre Turquía. El 43% de los iraquíes expresó una opinión positiva, mientras que el 48% una negativa. En la misma encuesta, indican que Turquía es el país que puede contribuir más a Irak, especialmente en términos económicos y de seguridad. Aunque los sirios han tomado protagonismo, un número considerable de refugiados iraquíes vive en Turquía. Georgia, junto con Azerbaiyán, es nuestro vecino con quien hemos mantenido relaciones sin ningún problema hasta ahora. Con la declaración de independencia de Georgia en los años 90, hemos establecido relaciones cercanas desde entonces. Turquía brinda apoyo militar y político a Georgia, también la respalda siempre en asuntos internacionales. Por eso Turquía es indispensable para los georgianos. Desde 2007 somos el principal socio comercial y la puerta de Georgia al mundo por nuestra ubicación geográfica. Para nuestros vecinos, Georgia es el único país al que podemos ir sin visa e incluso sin pasaporte. Los ciudadanos georgianos dicen que las buenas relaciones son una obligación debido al comercio. Algunos lo llaman una paz fría. Sin embargo, ven al pueblo turco más positivamente que a otros vecinos. Dicen que el pueblo turco es muy trabajador y obediente. También añaden que a los georgianos no les gusta ser tan obedientes. Al igual que en muchos países, las series turcas también son populares en Georgia y estas producciones ayudan a difundir opiniones positivas. Gracias a Najicheván, tenemos una frontera terrestre con Azerbaiyán, un país que, como todos sabemos, es un estado turco. Nuestros hermanos azerbaiyanos, gracias a ellos, ven este canal. En este tema dejaré las palabras a ellos. Amigos azerbaiyanos, por favor escriban en los comentarios lo que piensan sobre Turquía. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal.